pues hablan de un enfrentamiento inédito entre los feligreses de Jesús y los feligreses de Goku. El padre Chucho empezó a decir que eran los testigos del Goku, que el diablo había llegado a través de Dragon Ball Z. Y los golpearon, ¿no? Creyeron que era verdad y después eso obviamente es del diablo y su fanatismo no los deja ver la realidad y creyeron que pues después que éramos satánicos y demás y por eso querían tal vez golpearnos, sacarnos, no sé, ahí ya sus intenciones como tal. Todo era muy chistoso, pero realmente detrás de todo esto pues era que un sacerdote se tomó un parque sin los permisos, pero además la iglesia cobraba por el alquiler de las sillas. ¿Sí? Entonces el mismo padre Chucho cobraba por ingresar a la misa y por alquilar la silla. Y creo que ya tenemos a Julián Martínez conectado en este momento, que él fue precisamente el que hizo varias de estas denuncias, escuchó a la gente del barrio Castilla, fue hasta allá en varias ocasiones, se reunió con el padre Chucho. Creo que lo tenemos acá para preguntarle, Julián, ¿cómo fue esto? ¿Qué estaba pasando en ese momento en la zona? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué pasó con el padre Chucho? Cuéntanos. Bueno, hola Laura y para todos en el tercer canal. Bueno, esto fue una investigación periodística que se hizo desde el año 2013, cuando a Noticias 1 llegaron algunas personas que pues tenían mucho temor a denunciar. En el primer informe no salían personas denunciando porque les daba mucho temor meterse con una persona con la que tiene la figura del padre Chucho. Entonces, en 2013, a mí me comentaron esta situación de que habían unas misas que empezaban a las 3 de la mañana y que ocupaban el parque, uno de los parques públicos de Castilla, sin la autorización del distrito. O sea, eh, cualquier colombiano puede usar un parque para cualquier actividad si tiene los permisos, digamos, de la alcaldía local, de la alcaldía mayor, pero el padre Chucho se tomaba el parque y no tenía los permisos de la alcaldía de Kennedy. Entonces ahí, pues, a pesar de que las fuentes les daba miedo denunciar, yo fui a la alcaldía de Kennedy y efectivamente corroboré que el sacerdote no tenía permisos para la utilización del parque. Entonces yo hice la entrevista con el alcalde encargado en ese entonces, eso fue hace 11 años, y pues la contrafuente era buscar al padre Chucho. Entonces yo fui la primera semana de diciembre de 2013 y efectivamente pues yo lo que hice como reportero fue caerles a la misa que el man hacía el domingo. Tú ahí en Y escenario. el sacerdote dijo, no, listo, yo le doy la entrevista, pero pues subamos a la tarima y usted me la hace. Entonces yo le dije al man que de una. Pero entonces yo no calculé que, pues obviamente habían más o menos unas 2.000 personas en esa misa, Ish, qué porque la cantidad. misa sí tenía como pues cierta aglomeración. Y porque es que, o sea, aquí cuál era el asunto, que la iglesia ocupaba el parque sin permiso, pero además la iglesia cobraba por el alquiler de las sillas, ¿sí? Entonces el mismo padre Chucho cobraba por ingresar a la misa y por alquilar la silla, pero paralelamente también había un negocio con unos vendedores ambulantes porque las personas que iban a la misa podían comer, podían comprar empanadas, bueno, galguería, lo que sea. Y como venía tanta gente de distintos barrios, pues toda la calle principal de Castilla se ocupaba de vehículos. Entonces aquí es donde uno empieza a ver que la norma, pues tiene establecido, por ejemplo, que si se desmaya alguien en la misa en ese parque, el IDIGER obliga a la iglesia a tener una ambulancia, a tener una camilla, a tener unos paramédicos para atender todas estas calamidades que se pueden presentar en esta misa. Entonces la nota yo la saqué el 22 de diciembre de 2013, antes de Navidad, y se convirtió pues en una noticia de alto impacto, porque cuando yo entrevisté al padre Chucho, pues él empezó a decir pues que Dios estaba por encima de la ley, ¿sí? Entonces digamos que por un lado, pues se respetan las creencias de cualquier persona. Claro. Cualquier persona puede creer en el diablo, creer en Dios, creer en Álvaro Uribe, creer en el padre Chucho, lo que sea. Pero el asunto es que la Constitución es una cosa y la Biblia es otra.
Sí, claro. Entonces, el sacerdote dijo que no, que Dios estaba por encima de la ley y la arquidiócesis de Colombia mandó una carta al padre Chucho como diciéndole, oiga, usted no puede salir a decir esto. El caso es que este mecanismo de no pedir permiso a la alcaldía de Kennedy continuó hasta el año 2015. Es decir, durante 2 años el padre Chucho siguió utilizando el parque y finalmente hubo un llamado de atención, una sanción tanto por la Arquidiócesis de Colombia como por las autoridades y el padre Chucho pues se comprometió a solicitar los permisos, pero él nunca los solicitó. ¿No? Entonces, posteriormente, Laura y compañeros, o sea, yo continué con la investigación. Primero hice un informe solo con la alcaldía de Kennedy y con el padre Chucho. Después, lo que yo hice fue, la Secretaría de Ambiente de Bogotá tiene una subdirección de sonidos y decibeles. Entonces yo hablé con los ingenieros de la Secretaría y yo les dije, ¿por qué no me acompañan a las 4 de la mañana en la madrugada de un domingo para verificar que los decibeles de esta misa pues sí cumplen con la normatividad o no? El caso es que fuimos a las 4 de la mañana y pues conseguimos el testimonio de una señora La que escuchamos ahí. aproximadamente correcto. Ese es un informe que pues nosotros grabamos a la señora a las 3:30 de la mañana. Se puede ver el sonido que empieza y pues la gente tiene derecho al descanso. O sea, aquí nadie está en contra de las religiones. Lo que Julián, pasa es que si una misa empieza a las 3 de la mañana y no está incumpliendo con los decibeles, pues ahí la Secretaría tiene que entrar a analizar esto. Julián, también hay un caso particular de lo que pasó en Kennedy y también se lo voy a preguntar al señor Jorge y es que pues hablan de un enfrentamiento inédito entre los feligreses de Jesús y los feligreses de Goku. Se llamaban los testigos de Testigos de Goku. Goku. Los testigos de Goku, señor Jorge, ¿cómo fue esa locura? Y Julián, después contarnos, porque eso fue lo que hizo que en un video que vamos a ver después que se tomara Noticias Uno, pero ¿cómo fue ese enfrentamiento, como tú lo titulaste, entre Padre Chucho y Cacaroto, señor Jorge? En, en la protesta que estábamos realizando, uno de los compañeros, entre su performance, fue disfrazado de Goku en Super Saiyajin, yo no sé qué, y las personas que estaban allá lo veían y no sabían quién era. Entonces comenzaban, pues era Satanás, evidentemente. Pero entonces comenzaron a preguntarle y pues él contaba la historia de un anime que se llama Dragon Ball, creo que Dragon Ball en la parte de Super, que se convierte en un dios o lo que sea, y como si fuera una historia real. Y estas personas fanáticas creyeron que era verdad. Entonces uno dice, Y los golpearon, ¿no? creyeron que era verdad y después eso obviamente es del diablo. Y su fanatismo no los deja ver la realidad y creyeron que pues después que éramos satánicos y demás y por eso querían tal vez golpearnos, sacarnos, no sé, ahí ya sus intenciones como tal. Pero pues era parte de decir, ni siquiera el dios Goku puede tomarse los parques, porque los parques son para los niños. Ese era como su mensaje, no era más que eso. Pero al complicarse la situación y después ya redes sociales, Julián, y todo lo que pudo suceder en ese momento, se volvió que los testigos de Goku estaban allá y se Que era una complicó. secta. Que Sí. toda la secta, aparte noticias por todo lado, y pues bueno, fue un poco loco que no lo esperábamos. Yo, por ejemplo, investigando un poco lo que ha ocurrido, dicen que los testigos de Goku estaban protestando pacíficamente en el lugar. O sea, Sí. sí, estaban disfrazados y todo, con carteles y bla, pero una protesta pacífica, pues porque tenían el derecho a protestar por su espacio público. Ujú. Y que estos feligreses fanáticos, religiosos que asistían a la misa del Padre Chucho, los golpearon. Y no solo eso, tú ya lo comentaste, después de esto, como Julián Martínez y todo el equipo de Noticias Uno, pues se había encargado de hacerle un seguimiento periodístico a lo que estaba ocurriendo, van varios feligreses a bloquear Noticias 1, a bloquear el acceso y la entrada a Noticias 1, que eso lo tenemos acá para que vean las imágenes de lo que ocurrió ese día.
A esta hora, un grupo de seguidores de El Padre Chucho manifiesta frente al centro empresarial donde funciona esta casa periodística. Llegaron antes de las 6 de la mañana e impidieron el ingreso de cientos de personas que trabajan en numerosas empresas. Protestan por lo que llaman 2 años de mentiras, a raíz del cubrimiento informativo hecho por Noticias 1 sobre la apropiación del espacio público y del sacerdote y sus seguidores. Cada semana, el cura ocupa un parque en el barrio Castilla sin los permisos que debería tener, incomodando seriamente a los vecinos del sector. Con el Santo Rosario y varias arengas, varios manifestantes se tomaron las entradas del Centro Empresarial Dorado Plaza, justamente donde quedan las instalaciones de NTC Televisión y más de 50 empresas con miles de trabajadores. Los manifestantes estaban acompañados de varias pancartas en contra de Noticias 1, alegando su supuesta persecución en contra del padre Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el Padre Chucho. Bueno, acá Julián Martínez, que en ese momento trabajaba en Noticias 1 y básicamente había adelantado esta investigación contra el sacerdote. Cuéntanos cómo fue ese día. Acá Jorge nos estaba diciendo también que ese día tú también lo entrevistaste. ¿Qué pasó? ¿Qué decían los feligreses sobre lo que estaba ocurriendo? Eso fue el primer lunes de noviembre de 2015. Y fue un lunes porque Noticias 1 se emite los sábados y domingos y los reporteros descansábamos el lunes y el martes. Entonces yo ese domingo había publicado una nueva entrega de la investigación que ya llevaba 2 años, en la que se demostraba que el padre Chucho no cumplía con las reglas, a pesar de que él salía en otros medios diciendo que no, que él sí iba a pedir los permisos, que tenía razón Noticias 1. Entonces hicimos un reportaje el día anterior demostrando que él no cumplía con los requisitos, con los permisos, que no había tramitado la legalidad de tomarse el parque. Entonces, a las 5 de la mañana, en Dorado Plaza, en Bogotá, llegaron unas flotas, aproximadamente con unas 500 personas. Cuando a mí me llaman muy temprano, no, que es que los seguidores del padre Chucho acordonaron el centro comercial, y ahí no solo funcionaba Noticias 1, sino el Banco de la Vivienda, empresas, bueno, una cantidad de gente que no pudo entrar a su trabajo. Y como a las 5 horas llegó el padre Chucho para hacer una negociación entre las directivas de Noticias 1, y yo estaba ahí también. Ahí estaba Jorge Acosta, estaba en ese tiempo Cecilia Orozco, y tocó sentarnos con el padre Chucho pues para negociar cómo se podía permitir el ingreso de los trabajadores al centro comercial. Entonces el padre Chucho dijo que la condición que él ponía era primero que uno no podía controlar eso, que eso era una actividad netamente de iniciativa de los feligreses y que no la había coordinado él, pero que él pedía, que él podía decirles que se quitaran de ahí si nosotros le firmáramos un documento en donde nos comprometiéramos a no volver a hacer informes periodísticos sobre él. Entonces no hubo ningún acuerdo porque pues obviamente esto es una violación de derechos, y el periodismo existe precisamente para explicar estos fenómenos, así sean los poderosos de la religión. La religión católica es otro gran poder en el mundo al que el periodismo le tiene que hacer vigilancia desde el pensamiento crítico, y nosotros no accedimos a esto. Y los saiyajines De deben hecho, enfrentar con entonces, eso. ¿qué había pasado el día anterior? Que nosotros sacamos la historia de, bueno, nuestra investigación generó todo tipo de activismo. Cuando hablo de activismo es diferentes asociaciones como la de Jorge. En ese tiempo el director era Ferney. eh, lo que hacían era un poco como apoyar jurídicamente pues la recuperación de los parques para que fueran para los niños, y en el momento en que ellos hicieron su actividad de activismo en uno de los eventos del Padre Chucho, el Padre Chucho empezó a decir que eran los testigos del Goku, que el diablo había llegado a través de Dragon Ball Z. Dios mío, Entonces, Dios. nosotros fuimos a buscar a Kakaroto, nosotros fuimos y entrevistamos a Kakaroto, y él nos mostró pues que era disfrazado, que llevó las esferas del dragón, con el objetivo de mostrar que los parques eran para los niños. Entonces ahí pues obviamente todo esto era muy gracioso, todo era muy chistoso, pero realmente detrás de todo esto pues era que
un sacerdote se tomó un parque sin los permisos. Claro. Pues a ellos les toca pagar y solicitar los permisos, tener baños, tener ambulancias, tener camillas. Todo. Y eso era lo que se le estaba pidiendo al padre Chucho, que pueda hacer tu actividad, porque además él estaba usufructuando económicamente las misas. En esas misas se recaudaba dinero, se alquilaba sillas y se ofrecía comida. Ese era el quick del asunto. Y entiendo que hasta hoy, 2024, no tiene todavía los permisos. Nunca los ha sacado. ¿Por qué? Porque no se los van a dar porque es una actividad ilegal. Claro. No solo eso, el problema va mucho más allá. Esto que vemos con el tema del padre Chucho particularmente y ese caso de Castilla sucede en muchos otros parques. Nosotros hemos venido recibiendo quejas de la población en general y nos dicen, hacen misas en espacio público, hacen misas en espacio público. Ahorita en Suba está un proceso. En general, en muchos lugares de Bogotá sucede esto. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Las iglesias empiezan como un grupito en un parque, eso sí, en espacio público, y comienzan a la comunidad a poner sus ladrillitos. Evidentemente, cuando ya tienen suficiente espacio ganado, dicen, no, pero es que esto es para la comunidad, esto es de la gente, ¿cómo se lo vamos a quitar? Y el problema es que van ampliando, entonces colocan otro cuartico, y van apropiándose de muchos parques en el país. Y pues en general es un modus operandi. O sea, nosotros entendemos que el padre Chucho tiene todo el tema farandulero en general, pero es un problema mucho más profundo de lo que pareciese en este caso particular. Bueno, y a raíz de todo esto, de las denuncias de Julián Martínez, de lo que ustedes hicieron también, se le dijo al padre Chucho, no señor, la palabra de Dios no está por encima de la Constitución, menos si usted vive en un país laico como lo es Colombia. Y el juzgado 13 civil de Bogotá en 2016 le prohibió al sacerdote realizar este tipo de eventos multitudinarios sin contar con los permisos necesarios, pero ya como nos cuenta acá nuestro compañero Julián Martínez, pues esto en realidad no se ha cumplido. Lo que yo he tenido como investigado es que el señor ya tiene, pues hace su misa pues en la iglesia, no sé, seguramente también en algún momento usará los parques, pero ya no hay tanto cubrimiento, pero habrá que hacerle seguimiento. Pero esta no es la única polémica en la que ha estado envuelto el padre Chucho. Hoy también vamos a recordar que él estuvo, pues esto no estoy criticando esto porque cada quien, pero también en octubre del año pasado quedó atrapado junto a unos 7 peregrinos en Israel cuando ocurrió todo el ataque de Hamas en octubre de ese año, cuando estaban los enfrentamientos entre Israel y Palestina. Entonces, pues él quedó ahí atrapado y pidió por favor al gobierno que lo ayudara porque las aerolíneas estaban cancelando vuelos y él estaba ahí junto con colombianos, mexicanos, ecuatorianos del Medio Oriente que querían llegar allá al Medio Oriente y estaba pues haciendo un viaje ahí acompañándolos. Una peregrinación. De hecho, pues un dato acá es que el padre Chucho usa la iglesia literalmente como púlpito publicitario porque cobra hasta 26 millones de pesos por persona en sus peregrinaciones a Europa y Medio Oriente. Cada quien pues decide pagar lo que quiera por esos viajes, pero acá lo que queremos mostrarle es que no solo ha sido eso, sino que él también en medios de comunicación ha tomado una postura política frente a lo que ocurre en Israel y todo este conflicto de Medio Oriente. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.